Durante años, Santiago Larios fue uno de esos rostros que el público creía conocer por completo. Su sonrisa aparecía en la televisión con la misma naturalidad con la que otros hombres saludan a sus vecinos por la mañana. Su voz transmitía seguridad, su presencia llenaba los estudios, y su imagen parecía pertenecer a esa clase de celebridades que atraviesan tormentas sin despeinarse. Para millones de espectadores, Santiago era el símbolo del equilibrio, un comunicador exitoso, un esposo respetado, un padre atento y un hombre que, al menos ante las cámaras, parecía haberlo conseguido todo. Pero la vida privada de quienes viven bajo los reflectores rara vez es tan limpia como la pantalla donde aparecen. Detrás de cada entrevista, de cada alfombra roja y de cada fotografía familiar cuidadosamente elegida, existía una historia que Santiago nunca se atrevió a contar. No porque no tuviera palabras, sino porque durante mucho tiempo creyó que el silencio era una forma de proteger lo que amaba. Su matrimonio con Valeria Montes había sido presentado como una unión sólida, elegante, casi ejemplar. Ella, reservada pero magnética, sabía moverse con discreción en un mundo donde cada gesto podía convertirse en titular. Nunca buscó más protagonismo del necesario, pero su presencia al lado de Santiago alimentaba la imagen de una pareja madura, estable y fuerte. En los eventos públicos se tomaban de la mano, sonreían a los fotógrafos y respondían con frases breves cuando alguien les preguntaba por la familia. «Estamos bien, aprendiendo cada día», solía decir Santiago. Era una frase simple, pero con el tiempo adquiriría un peso doloroso. Quienes trabajaban cerca de él comenzaron a notar pequeños cambios. Al principio, fueron detalles casi invisibles. Llegaba más temprano al estudio. Evitaba quedarse conversando después de las grabaciones. Revisaba el teléfono con una ansiedad que antes no tenía. Luego vinieron las pausas largas, las miradas perdidas y una especie de cansancio que ni el maquillaje ni la experiencia televisiva lograban ocultar. Santiago seguía cumpliendo con su trabajo de manera impecable. Esa era, quizá, su mayor condena. Cuanto más se quebraba por dentro, más profesional parecía por fuera. Nadie podía acusarlo de fallar. Nadie podía decir que estaba distraído. Nadie podía imaginar que, mientras sonreía ante las cámaras, su vida íntima comenzaba a desmoronarse con una lentitud insoportable. Todo empezó con una ausencia. Valeria comenzó a desaparecer de los espacios habituales. Primero canceló una cena familiar. Después evitó acompañarlo a un evento benéfico. Más tarde dejó de responder algunos mensajes durante horas enteras. Santiago intentó no sospechar. Se repitió a sí mismo que todas las parejas atraviesan etapas difíciles, que la rutina desgasta, que el amor adulto no siempre tiene el brillo de los primeros años. Pero hay momentos en que el corazón entiende antes que la razón. Una noche, después de regresar de una grabación especialmente larga, Santiago encontró la casa iluminada, pero silenciosa. Sobre la mesa del comedor había 2 copas. Una de ellas tenía una marca de labial que no pertenecía a Valeria. Él se quedó mirando aquel detalle como si fuera una prueba imposible. No dijo nada. No despertó a nadie. No preguntó. Simplemente recogió la copa, la lavó y permaneció varios minutos frente al fregadero, escuchando el agua correr. A la mañana siguiente, Valeria actuó con normalidad. Preparó café, habló de compromisos, mencionó una reunión con una amiga y evitó sostenerle la mirada demasiado tiempo. Santiago quiso preguntarle, quiso tomarla de las manos y decirle que algo se estaba rompiendo. Pero el miedo a la respuesta fue más fuerte que la necesidad de saber. Ese fue el verdadero inicio de su caída. No el engaño. No el engaño en sí, sino la sospecha silenciosa. Porque cuando la duda entra en una casa, no necesita hacer ruido. Se sienta a la mesa, camina por los pasillos, se acuesta entre 2 personas que alguna vez se amaron y convierte cada gesto cotidiano en una pregunta. ¿Por qué sonríe mientras mira el teléfono? ¿Por qué cambia la contraseña? ¿Por qué evita hablar del futuro? ¿Por qué una persona que antes compartía todo empieza a guardar pequeños secretos? Santiago comenzó a observar lo que antes pasaba por alto.
Las llamadas que Valeria cortaba cuando él entraba en la habitación, los mensajes borrados, las salidas explicadas con demasiados detalles, la ropa elegida con una atención que no parecía dirigida a él. Cada señal podía tener una explicación inocente, pero todas juntas formaban un mapa inquietante. Y en el centro de ese mapa había un nombre que Santiago jamás habría asociado con una traición: Martín Aranda. Martín no era un desconocido. Al contrario, era parte del círculo más cercano, amigo de años, colaborador ocasional, invitado frecuente a reuniones familiares. Había compartido asados, cumpleaños, viajes breves y conversaciones de madrugada. Santiago confiaba en él con esa confianza peligrosa que se entrega a quienes parecen formar parte de la familia. Por eso, cuando la verdad comenzó a insinuarse, Santiago no quiso verla. Era más fácil sospechar de un extraño. Era más fácil imaginar una aventura pasajera, un error, una crisis momentánea. Lo insoportable era pensar que el hombre que se sentaba en su mesa, que abrazaba a sus hijos, que lo llamaba hermano, pudiera estar ocupando un lugar que no le correspondía. Durante semanas, Santiago vivió atrapado entre la negación y el presentimiento. En televisión seguía siendo brillante. En casa se convirtió en un hombre silencioso. La distancia con Valeria creció hasta volverse una pared invisible. Ella lo notaba, por supuesto, pero tampoco hablaba. Quizá porque sabía que cada conversación sincera podía abrir una puerta sin retorno. El público, mientras tanto, seguía celebrando a Santiago. En redes sociales aparecían comentarios sobre su elegancia, su inteligencia, su estabilidad emocional. Algunos incluso lo llamaban el hombre perfecto. Nada más cruel que ser idealizado por desconocidos mientras uno se siente derrotado en privado. Una tarde, después de una emisión en vivo, Santiago recibió un mensaje anónimo. No contenía insultos ni amenazas, solo una frase: pregúntale a Martín dónde estuvo el jueves pasado. Santiago leyó el mensaje varias veces. El estudio todavía estaba lleno de ruido. Técnicos recogiendo cables, productores revisando horarios, asistentes corriendo de un lado a otro. Pero para él todo se apagó. La frase quedó flotando como una sentencia. No respondió. No bloqueó el número. No mostró el mensaje a nadie. Esa noche, por primera vez, decidió buscar la verdad. Y lo que descubrió no solo cambiaría su matrimonio, también destruiría la imagen que tenía de sí mismo, de sus amigos y del mundo que había construido con tanta paciencia. Santiago nunca se consideró un hombre celoso. Durante años había defendido la idea de que el amor sin confianza se convierte en una prisión. Por eso le dolía tanto convertirse, poco a poco, en alguien que revisaba horarios, comparaba versiones y buscaba contradicciones en frases aparentemente normales. No era una transformación de la que se sintiera orgulloso. Al contrario, lo avergonzaba. Pero la sospecha tiene una lógica cruel. Cuando aparece, exige alimento. Comenzó por lo más sencillo. Recordó el jueves mencionado en el mensaje anónimo. Valeria le había dicho que estaría en una reunión con antiguas compañeras de universidad. Martín, por su parte, había cancelado una invitación familiar alegando un compromiso laboral. Dos excusas separadas, dos relatos comunes, dos vidas que en apariencia no se tocaban. Sin embargo, algo no encajaba. Santiago llamó a una de las amigas de Valeria con el pretexto de saludar. La conversación fue cordial hasta que él mencionó, casi al pasar, la reunión del jueves. Hubo un segundo de silencio. Apenas un segundo, pero suficiente. No, Santiago, hace semanas que no nos juntamos todas, respondió ella. No necesito más. El dolor no llegó como un golpe, sino como una caída lenta. Santiago sintió que el cuerpo seguía ahí, sentado en su oficina, con el teléfono en la mano, pero algo en su interior se había desprendido. A partir de ese instante, todo lo que antes era duda empezó a convertirse en certeza. La siguiente pieza apareció de manera accidental. Un asistente de producción, sin saber nada de la situación, comentó que había visto a Martín saliendo de un hotel boutique en las afueras de la ciudad. Lo dijo como una anécdota sin importancia, incluso con humor. Santiago sonrió mecánicamente.
Preguntó la fecha, escuchó la respuesta y sintió que el aire se le volvía pesado. Era el mismo jueves. Durante 2 días no durmió bien. Caminaba por la casa de madrugada, se detenía frente a la habitación de sus hijos, miraba las fotografías familiares en el pasillo y se preguntaba en qué momento una historia de amor empieza a mentirse a sí misma. ¿Había señales desde antes? ¿Había sido ingenuo? ¿O simplemente había confiado como confían las personas que aman? Valeria percibía la tensión. Martín también. En las semanas siguientes, ambos parecieron volverse más cuidadosos. Los mensajes llegaban a horas extrañas. Las llamadas se hacían más breves. Las excusas se volvieron más perfectas, y justamente por eso resultaban menos creíbles. Santiago entendió entonces que no bastaba con sospechar. Necesitaba escuchar la verdad de boca de ellos. Organizó una cena en su casa. Invitó a Martín con naturalidad, como tantas otras veces. Valeria no ocultó su incomodidad, pero aceptó. La mesa fue servida con una elegancia casi absurda para una noche destinada al derrumbe. Hubo vino, platos cuidados, música suave y una conversación superficial que parecía escrita por personas aterradas. Martín habló demasiado. Valeria habló demasiado poco. Santiago observó cada gesto, la manera en que evitaban mirarse directamente, la tensión en los dedos de ella, la risa forzada de él, el silencio que aparecía cada vez que una frase rozaba el pasado. Cuando terminó la cena, Santiago pidió a Martín que se quedara unos minutos. Valeria se congeló. Martín fingió no entender. «Quiero hablar con ustedes dos», dijo Santiago. La frase cayó como una piedra. Durante unos segundos nadie se movió. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente. Dentro de la casa, 3 vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Santiago no gritó, no golpeó la mesa, no hizo una escena. Tal vez eso fue lo más terrible. Su calma tenía la frialdad de quien ya ha llorado antes de hablar. «¿Desde cuándo?», preguntó. Valeria bajó la mirada. Martín intentó responder con evasivas, pero Santiago lo interrumpió. «No me insultes con una mentira más». Entonces, llegó la confesión. No completa, no limpia, no valiente. Llegó rota, fragmentada, envuelta en excusas. Valeria habló de soledad, de distancia, de sentirse invisible. Martín habló de confusión, de un error que se salió de control, de sentimientos que no supo detener. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para disminuir la gravedad de lo ocurrido. Pero ninguna logró borrar la traición esencial. No había sido una noche. No había sido un impulso. No había sido un accidente. Había sido una relación escondida. Santiago escuchó sin interrumpir. Esa fue su última muestra de amor, o tal vez de dignidad. Escuchó a la mujer con la que había construido una familia explicar cómo se había ido emocionalmente de su lado sin decírselo. Escuchó al amigo que había entrado en su casa justificar la peor forma de deslealtad. Escuchó hasta que ya no quedó nada que escuchar. Luego se levantó. Valeria lloró. Martín intentó acercarse. Santiago retrocedió. «No me toques», dijo. No hubo insultos. No hubo amenazas. Solo una frase que ambos recordarían durante años. «Ustedes no destruyeron mi vida. Destruyeron la versión de mí que todavía creía en ustedes». Después de esa noche, Santiago se fue de la casa por unos días. Se refugió en un departamento prestado por un amigo fuera del círculo habitual. Apagó el teléfono durante horas, luego lo encendía para responder mensajes necesarios y volvía a apagarlo. La noticia aún no era pública, pero en los entornos cerrados, nada permanece oculto por mucho tiempo. Los rumores comenzaron como susurros. Un productor que sabía algo. Una maquilladora que notó los ojos hinchados. Un periodista que recibió una filtración. Un portal digital que insinuó una crisis matrimonial sin nombrar causas. En cuestión de días, el drama íntimo empezó a convertirse en mercancía mediática. Santiago conocía ese mundo. Había visto a otros personajes públicos ser reducidos a titulares crueles.
Sabía que la verdad rara vez importa tanto como la versión más escandalosa. Sabía que, si hablaba, alimentarían el fuego. Si callaba, inventarían sobre su silencio. Eligió callar, pero el silencio no lo protegió. Las redes comenzaron a especular. Algunos le defendían a Valeria sin saber nada. Otros acusaban a Santiago de haber descuidado su matrimonio. Algunos señalaban a Martín, aunque sin pruebas públicas. Cada comentario era una piedra más sobre una herida que todavía no cerraba. Lo más doloroso no fue la humillación pública, sino la conversación con sus hijos. Santiago decidió no convertir a Valeria en villana frente a ellos. Les habló de una separación, de problemas de adultos, de amor que a veces cambia de forma. Se tragó su rabia para no envenenar la imagen materna que ellos necesitaban conservar. Esa noche, después de hablar con ellos, lloró solo. No como llora un hombre derrotado por orgullo, sino como llora alguien que entiende que deberá reconstruirse sin romper a quienes ama. Valeria quiso pedir perdón muchas veces. Envió mensajes largos, cartas, audios que Santiago no siempre pudo escuchar completos. Había arrepentimiento en sus palabras, pero también una necesidad desesperada de no cargar sola con la culpa. Quería explicar, contextualizar, pedir comprensión. Santiago entendía el dolor de ella, pero no podía absolverla. Martín desapareció del círculo. Nadie sabía si por vergüenza o por estrategia. Algunos amigos comunes intentaron minimizar lo ocurrido. La vida es compleja, decían. Todos cometemos errores. Santiago escuchaba esas frases con una mezcla de cansancio y decepción. Porque hay errores que se confiesan después de cometerlos, y hay traiciones que se sostienen día tras día hasta convertirse en una doble vida. La televisión siguió llamándolo. Los contratos no se detuvieron. Los compromisos profesionales tampoco. Santiago volvió al estudio semanas después. El público notó algo distinto. Una sobriedad nueva. Una mirada menos luminosa. Una calma que parecía nacida de una batalla invisible. En su primera aparición tras la crisis, no habló de su vida privada. Pero al final del programa, mientras despedía la emisión, dijo una frase que muchos interpretaron como una confesión indirecta. A veces, perder una ilusión duele más que perder una persona. Pero incluso después de eso, uno tiene que seguir siendo digno. El video se volvió viral, y aunque nadie conocía todos los detalles, miles de personas sintieron que Santiago estaba hablando desde un lugar real. No desde el espectáculo, no desde la pose, desde la fractura. La tragedia de Santiago Larios no fue haber descubierto una infidelidad. Esa, aunque dolorosa, es una historia tan antigua como el amor mismo. Su verdadera tragedia fue descubrir que la traición había nacido en el espacio más protegido de su vida. Su casa, su mesa, su círculo íntimo. No lo hirió solo la pérdida de Valeria. Lo hirió la pérdida de confianza en su propio juicio. Durante meses se preguntó cómo no lo vio antes. Repasó conversaciones, fotografías, viajes, cenas, mensajes. Buscaba el instante exacto en que todo cambió, como si encontrarlo pudiera devolverle algún tipo de control. Pero la vida no siempre entrega escenas claras. A veces las grandes rupturas se forman con pequeños silencios acumulados. La separación se hizo oficial sin escándalo. Un comunicado breve habló de respeto, de familia y de un proceso privado. Era el tipo de texto que suelen usar las figuras públicas cuando necesitan decir mucho sin revelar nada. Para la prensa fue insuficiente. Para Santiago fue lo máximo que estaba dispuesto a entregar. Valeria se mudó. La casa familiar quedó más silenciosa que nunca. Cada objeto parecía guardar memoria. Una taza elegida en un viaje. Un libro dedicado. Una manta comprada para una tarde fría. Una fotografía en la que todos sonreían sin saber que el futuro ya estaba quebrándose. Santiago tuvo que aprender que el duelo no solo pertenece a los muertos. También se llora una vida que ya no existe. Al principio evitaba los espacios donde podía encontrarse con Martín.
Luego entendió que el verdadero encierro era seguir organizando su vida alrededor de quienes lo habían lastimado. No buscó venganza. No dio entrevistas explosivas. No filtró mensajes. No convirtió su dolor en espectáculo, aunque ofertas no faltaron. Varios programas quisieron tenerlo como invitado exclusivo. Algunos medios ofrecieron portadas. Un productor le sugirió transformar la experiencia en una serie documental. Santiago rechazó todo. No por falta de tentación, sino porque comprendió que exponer la herida podía impedirle sanarla. Hay dolores que no necesitan audiencia, le dijo a un amigo. Esa frase se convirtió en una especie de lema íntimo. Su regreso profesional fue lento, pero firme. La audiencia lo recibió con afecto. Muchos veían en él a un hombre golpeado por la vida, pero no destruido. Su estilo cambió. Se volvió menos complaciente, más profundo, más humano. En entrevistas con otros invitados, escuchaba de otra manera. Cuando alguien hablaba de pérdida, decepción o reconstrucción, Santiago ya no respondía con frases correctas. Respondía desde la experiencia. Paradójicamente, el quiebre lo volvió más cercano al público. Antes era admirado. Después fue comprendido. Valeria, por su parte, enfrentó el peso social de sus decisiones. No fue un camino simple. La opinión pública, incluso cuando no conoce toda la historia, suele dictar sentencia con brutalidad. Algunos la atacaron con dureza. Otros intentaron justificarla. Ella guardó silencio durante mucho tiempo, quizá entendiendo que cualquier palabra podía convertirse en combustible para una polémica interminable. Con los años, Santiago logró mirarla sin rabia. No de inmediato, no de manera perfecta, pero un día descubrió que ya no necesitaba odiarla para recordar lo ocurrido. Ese fue el primer signo real de recuperación. La relación con sus hijos fue su prioridad. Se esforzó por mantener rutinas, celebraciones y conversaciones honestas, sin convertirlos en mensajeros de conflictos adultos. Aprendió a compartir cumpleaños con una cordialidad difícil, a sonreír en actos escolares aunque el pasado estuviera sentado a pocos metros, a aceptar que la familia no siempre se conserva con la forma original, pero puede seguir existiendo de otra manera. Martín nunca volvió a ocupar un lugar en su vida. No hubo reconciliación, no hubo encuentro catártico. Santiago entendió que perdonar no siempre significa permitir el regreso de alguien. A veces significa dejar de conversar mentalmente con esa persona, dejar de imaginar respuestas, dejar de esperar explicaciones que, incluso si llegan, ya no reparan nada. En una entrevista años después, cuando un periodista le preguntó qué había aprendido de su etapa más difícil, Santiago respiró hondo antes de responder. Aprendí que uno puede perder una casa sin dejar de tener un hogar. Puede perder una pareja sin perder la capacidad de amar. Puede perder amigos sin quedarse solo. Y puede perder la confianza por un tiempo. Pero no para siempre. No mencionó nombres, no hizo acusaciones, no dramatizó. Sin embargo, quienes conocían la historia entendieron cada palabra. El público volvió a verlo como antes. Pero él ya no era el mismo. Y quizá esa fue la mayor victoria. No regresar intacto, sino regresar verdadero. La vida no le devolvió la ingenuidad, pero le dio algo más resistente. Claridad. Aprendió a escuchar sus intuiciones. A poner límites, a no confundir discreción con silencio obligado. La tragedia de Santiago Larios no terminó con una escena de venganza, ni con una revelación explosiva en horario estelar. Terminó de una manera más silenciosa y más profunda, con un hombre levantándose cada mañana, haciendo café, saludando a sus hijos, yendo al trabajo y eligiendo no permitir que la traición definiera el resto de su historia. Porque hay finales trágicos que no consisten en perderlo todo, sino en descubrir que aquello que parecía perfecto nunca lo fue. Y hay comienzos que nacen exactamente allí, en el lugar donde una mentira se rompe y deja al descubierto una verdad dolorosa, pero necesaria. Santiago no volvió a ser el hombre que confiaba sin miedo. Tampoco volvió a ser el esposo que sonreía para sostener una imagen.
Se convirtió en alguien distinto, más prudente, más reservado, pero también más libre. Ya no necesitaba demostrarle al mundo que su vida era perfecta. Le bastaba con saber que, por primera vez en mucho tiempo, era suya. Y tal vez esa sea la lección más dura de su historia. Cuando el amor traiciona, no solo se rompe una pareja, se rompe una versión completa del futuro. Pero incluso entre los restos de ese futuro perdido, un ser humano puede encontrar la fuerza para construir otro camino. No más brillante, no más fácil, pero sí más honesto. Y si esta historia te ha hecho pensar en el precio del silencio, en la fragilidad de la confianza y en esas verdades que muchas veces se esconden detrás de una sonrisa perfecta, entonces no te vayas todavía, porque en este canal seguimos explorando las vidas que parecen brillantes desde afuera, pero que por dentro esconden heridas, secretos, decisiones difíciles y finales que nadie imaginó. La historia de Santiago Larios nos recuerda que detrás de cada rostro conocido hay un ser humano que ama, se equivoca, sufre y vuelve a levantarse. Y precisamente por eso vale la pena mirar más allá del escándalo, más allá del titular fácil y más allá de la apariencia. Aquí no solo contamos lo que ocurrió, intentamos entender por qué ocurrió, qué dejó en el camino y qué lección queda para quienes observan desde lejos. Si quieres seguir descubriendo relatos intensos, historias de celebridades, amores rotos, secretos familiares, giros inesperados y verdades que salen a la luz cuando nadie las espera, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios, porque cada historia que contamos abre una puerta distinta al lado más humano, más vulnerable y más desconocido de la fama. Y antes de irte, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que una traición así puede perdonarse algún día? ¿O hay heridas que cambian para siempre la forma en que una persona vuelve a amar? Tu comentario puede ser parte de la conversación, porque estas historias no terminan cuando acaba el video. Continúan en la memoria de quienes se atreven a mirar la verdad de frente. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo, con una nueva historia que promete revelar mucho más de lo que las cámaras alguna vez mostraron.